naturaleza disfrazada de ti. En la profundidad de las palabras que dieron forma a un libro que trastornó a la humanidad yace el eco de un hechizo, un conjuro capaz de reescribir la percepción misma de la existencia. Se proclamó que Dios creó a la humanidad, y al creerlo, la humanidad se desterró de su propia esencia, alejándose del paraíso viviente de la naturaleza hacia un infierno de vida artificial. Sin embargo, la verdad es exactamente al revés. Fue el miedo humano, el terror frente al misterio de la vida y la muerte, lo que parió a ese Dios, una proyección destinada a calmar una mente desesperada por respuestas. Así, comenzó la condena más profunda de todas, la ilusión de una separación entre la humanidad y la naturaleza. Imagina a un niño perdido en un bosque, oscurecido por la noche. Su primer impulso es buscar un rostro familiar, alguien que lo rescate de lo desconocido. Ese niño es la humanidad en sus albores, rodeado por el misterio insondable de la existencia. Al no entender los ciclos de la naturaleza, el dolor de la pérdida o el milagro del renacer, los humanos inventaron una figura paternal, un Dios protector que prometía seguridad en un cielo perfecto. Pero este cielo fue siempre una ilusión, y al buscarlo, el niño olvidó las estrellas que iluminaban el bosque y los senderos que lo guiaban de regreso a casa. Esta desconexión no fue inmediata, pero sus efectos fueron devastadores. La humanidad, al aceptar un relato que ubicaba la salvación en una realidad lejana, comenzó a despreciar el mundo natural. Los árboles dejaron de ser hermanos y se convirtieron, en madera, los ríos, en simples recursos. La espiritualidad, antes tejida con la danza de las estaciones y los ciclos de vida, fue sustituida por dogmas que separaron al ser humano de su propio cuerpo, de su propia tierra. La tragedia no terminó ahí, pues este destierro autoimpuesto no solo afectó a quienes creyeron en aquel relato, sino a todas las criaturas que comparten este planeta. La civilización, entonces, empezó a construir muros entre el ser humano y su esencia natural, reemplazando la conexión con la Tierra por conexiones digitales, la experiencia directa por simulacros. Pero incluso en las ciudades más densas, la naturaleza encuentra formas de recordarnos su presencia, un brote que emerge entre el concreto, un pájaro que canta sobre el ruido del tráfico, un cielo que se abre tras la tormenta. Estos son los recordatorios de que el paraíso nunca se perdió, simplemente se olvidó. El cambio hacia lo artificial tiene rostros y nombres. Piensa en Andrei Sokolov, un artesano ruso que abandonó la carpintería para dedicarse a la fabricación de plástico industrial, creyendo que así construiría un futuro mejor. Décadas después, cuando el río de su pueblo quedó envenenado por desechos, Andrei dejó todo y regresó a su aldea para aprender a trabajar nuevamente con la madera, utilizando técnicas ancestrales. El bosque, dice, no necesita que lo dominemos, solo que lo escuchemos. Así, Andrei encontró su redención en la reconexión con la tierra, entendiendo que la verdadera prosperidad no reside en el progreso material, sino en la armonía con lo natural. Sin embargo, los ecos de aquel terrible libro aún resuenan. Aunque la humanidad ha dado grandes pasos hacia la madurez, muchos de sus miedos más profundos permanecen incrustados en su psique colectiva. La promesa de un cielo perfecto sigue siendo atractiva, especialmente cuando la realidad de este mundo se muestra compleja, caótica, llena de dolor y belleza. Para sanar esta desconexión, no basta con rechazar el relato, es necesario desentrañar sus raíces, comprender por qué nació y liberarse de sus cadenas. Esto no es tarea fácil. La desactivación de un hechizo requiere atención y valentía. Pero la naturaleza, sabia y paciente, siempre ha ofrecido sus lecciones para quienes se atreven a escuchar. Sarah Kinsella, una joven irlandesa que dejó su carrera en finanzas para vivir en una granja autosuficiente, comparte cómo su percepción cambió cuando empezó a trabajar la tierra. Por años, busqué consuelo en palabras que no entendía del todo. Pero fue al plantar un árbol y verlo crecer que comprendí, la vida no necesita ser explicada, solo vivida. Sarah halló en el trabajo de la tierra una meditación profunda, un recordatorio de que la naturaleza es el refugio más seguro, porque en su caos orgánico habita una orden perfecta. El desafío no es menor. La civilización moderna ha construido muros entre el humano y su esencia natural, reemplazando la conexión con la tierra por conexiones digitales, y la experiencia directa por simulacros. Pero incluso en las ciudades más densas, la naturaleza encuentra formas de recordarnos su presencia, un brote que emerge entre el concreto, un pájaro que canta sobre el ruido del tráfico, un cielo que se abre tras la tormenta. Estos son los recordatorios de que el paraíso nunca se perdió, simplemente se olvidó. El regreso al paraíso no es un acto de revolución externa, sino de transformación interna. Es cuestionar cada creencia que nos ata al miedo, a la culpa, a la separación. Es tener el coraje de mirar a la naturaleza no como un recurso, sino como un maestro. Es reconocer que la vida eterna no es una promesa lejana,
sino un flujo constante que podemos experimentar aquí y ahora. Para integrar esta sabiduría a la vida cotidiana, no necesitamos cambiar el mundo de inmediato, sino cambiar nuestra relación con él. Escuchar al viento antes de hablar, caminar descalzos sobre el suelo, plantar un árbol no por obligación, sino por gratitud. Estas acciones simples tienen el poder de deshacer siglos de separación. Y más importante aún, cada uno de nosotros tiene la capacidad de inspirar a otros a hacer lo mismo. Piensa en Omar, un maestro de escuela primaria en Marruecos, quien decidió incorporar el cultivo de un pequeño huerto como parte del currículo de sus estudiantes. Quiero que mis alumnos sepan que las semillas no solo crecen en los campos, sino también en sus corazones, explica. Su labor no solo transformó la percepción de los niños, sino que también inspiró a las familias locales a recuperar técnicas agrícolas tradicionales que habían caído en desuso. Omar nos enseña que, al sembrar lo que alimenta el cuerpo, también sembramos lo que nutre el alma. El retorno al paraíso no requiere heroicidad, sino presencia. Al soltar las ilusiones que nos han alejado de lo real, descubrimos que no hay diferencia entre lo divino y lo natural. Que el amor que buscamos en un cielo lejano está presente en el abrazo de un árbol, en el murmullo del agua, en el latido del propio corazón. Este es el desafío más grande de nuestra era, recordar quiénes somos, no como dueños ni como víctimas de la naturaleza, sino como una expresión más de su milagro eterno. En este recordar, descubrimos que nunca fuimos exiliados, que el paraíso siempre estuvo aquí, esperando que abriéramos los ojos. El regreso al paraíso no es un lugar distante, sino la vivencia de cada momento aquí, en el suelo que pisamos, en el aire que respiramos, en la abundancia que nos rodea si solo nos detenemos a mirarla. A cada paso, al reconectar con lo natural, la humanidad puede trascender su propia creación, el miedo que dio forma a su Dios, y reencontrarse con la fuente que la ha sostenido siempre. El camino es desafiante, pero la recompensa es más profunda que cualquier cielo prometido, la experiencia viva y consciente de lo divino que ya habita en cada rincón de la naturaleza. Escuela retornando a la fuente. Naturaleza, meditación y conciencia. Desde 1983. Sostiene, esparce, somos amor.